Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Estoy acá con los profesores Botier y Furiase. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Feli? Por ¿Cómo favor, está, Feli? respuesta, Feliz cumpleaños. no cara de circunstancia. Muchas gracias. Muy Feliz feliz cumple. cumpleaños. Y ya que me lo decís, le agradezco a toda la gente que me está saludando en Twitter y en todas las redes. Muchas gracias a todos, muchachos. Los quiero mucho. Bueno, estoy acá con el viceministro de Economía, José Luis Daza. ¿Cómo andás? Muy bien, feliz cumple, Feli. Bueno, muchas Gran gracias. abrazo. Un lujo tenerte acá. Al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Buen día, Feli. Feliz cumple. Bueno, gracias. Y al ministro de Economía, Feliz cumple. Toto. ¿Cómo andás? Gracias. Bueno, arranquemos, que tenemos mucho para explicar hoy. Santi, te doy el puntapié, todo tuyo. Vale, buenísimo. Bueno, voy a arrancar contando un poco por qué hicimos un comunicado. Básicamente lo que está pasando es, en el transcurso de las próximas, desde esta semana, las próximas 6 semanas, se van a llevar a cabo distintos elementos que tenía sentido, nos pareció, comunicarlos de una forma integral, que se plasmen todos en un lugar y se pueda entender cómo cada uno de estos elementos juega un rol en lo que es el avance de este equilibrio monetario. Y los separamos en dos categorías, la categoría que tiene que ver con pesos y la categoría que tiene que ver con dólares. Con respecto a los pesos, hay 4 puntos. El primero es, hoy se está llevando a cabo, se está llevando adelante una recompra vía mercado de los puts que quedan remanentes en el mercado. Si se acuerdan, hace un poquito menos de un año hicimos una recompra de puts. ¿Qué eran los puts? Los puts era un instrumento que se usó para incentivar a los bancos a financiar el déficit del Tesoro. ¿Qué es lo que pasaba? El Tesoro tenía una necesidad de financiar el déficit, gran parte de ese déficit se financiaba con emisión monetaria y una parte era necesario que se financie a través del mercado de capitales. Pero los bancos habían llegado a un límite en su apetito por instrumento del Tesoro. Entonces, la única forma que hubo de lograr ese acceso a financiamiento fue con el respaldo del Banco Central. ¿De qué manera? A través de la emisión de puts. O sea, los bancos tenían el derecho de venderle al Banco Central los títulos que le compraban al Tesoro en cualquier momento. Eso, desde el punto de vista monetario, lo que hizo fue quitarle la soberanía o el control monetario al Banco Central. ¿Por qué? Porque el que decide cuándo se emiten pesos dejó de ser el Banco Central y pasó a ser el banco que tenía los puts. Entonces, era muy importante que para poder controlar la política monetaria se recompren esos puts. El año pasado hicimos una primera oferta a los bancos de estos puts y el 78% nos vendió los puts. Los otros bancos no los pudieron vender, no los querían vender, esperaron. Ahora, en los últimos meses, estuvimos conversando con el mercado, estuvimos revisando la oportunidad y nos parece que las condiciones están dadas para hacer un nuevo intento e ir detrás de ese remanente de puts que quedaba en el mercado. Perdón. Son en total 4,5 billones de pesos de puts americanos y 1,3 de puts europeos que hoy vamos a ofrecerle a los bancos la oportunidad de vendernos al central de nuevo esos instrumentos. Y con eso recuperamos de nuevo ese componente de control sobre la potencial emisión monetaria vinculada con el ejercicio de los puts. El central únicamente, me parece, está bueno aclarar, recompra la prima. Los 4 billones, la opción, Sí. los 4 billones quedan, digamos, en deuda del Tesoro. No es que emite 4 billones. Totalmente. La emisión, ¿Al mismo precio al que la vendió? la recompra un poco más bajo. Hoy se hace la licitación. La expectativa nuestra es que es un poco más bajo. Este es un punto importante. Lo que emite el central por la recompra es insignificante en relación a todos los pesos, toda la emisión contingente que hay en esos títulos que tienen el put. Totalmente, muy marginal. Recordemos que cuando arrancamos, el 90% de la deuda en pesos consolidada, teniendo en cuenta las LELIQs, los pases pasivos y la deuda del Tesoro con put, eso casi el 90% estaba a un día, ¿no? Para entender la magnitud de dónde veníamos y cómo eso restringía el programa de estabilización. Bueno, es parte de lo que está en el comunicado del Ministerio de Economía, ¿no? Que se dice que se estiró el plazo de vencimiento de los títulos de un día a casi un año. ¿Por qué? Porque efectivamente eso, el vencimiento o el plazo al cual se estaba colocando era un día. Exactamente. A través de los puts. El segundo elemento
que va a estar ocurriendo, que le pusimos fecha el 18 de junio, el miércoles 18 de junio, es la licitación de la serie 4 del BOPREAL. Este BOPREAL se va a estar ofreciendo para aquellas empresas que todavía tengan deudas pendientes con el exterior, ya sea por todos los elementos ampliados, si se quiere, o componentes o justificaciones ampliadas de esas deudas que tengan con el exterior, ya sea deudas comerciales anteriores a diciembre de 2023 o dividendos que no han podido pagar, no han tenido acceso o cualquier otra naturaleza. La colocación de BOPREALes tiene dos componentes. Desde lo monetario, esteriliza pesos, absorbe pesos, porque para suscribir el BOPREAL, que es una deuda en dólares del Banco Central al 2028, los suscriptores le entregan los pesos al Banco Central. Ese es el impacto monetario que tiene. Y el impacto cambiario en la contracara es: le damos transparencia, previsibilidad al pago de esa deuda que se tiene con el exterior, porque esa deuda hoy no está contabilizada en los números del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Si alguien tiene todavía una deuda comercial pendiente previa a diciembre de 2023, porque tiene que hacer el pago de una importación, en algún momento va a tener esa demanda de dólares para hacer ese pago. Y hoy no sabemos cuándo va a ser. El momento en el que cancela esa deuda con un BOPREAL, sabemos que ese pago se va a hacer en el 2028. Tiene fecha cierta. Porque nosotros ya habíamos anunciado que se iba a hacer un BOPREAL hace varias semanas, y varios preguntaban por qué se estaba tardando. La realidad es que el BOPREAL requiere una serie de pasos burocráticos que incluyen la emisión de un decreto, normas del Banco Central y normas de ARCA, y como ARCA estuvo implementando la declaración jurada simplificada en las últimas semanas, el foco estaba puesto en eso y esto cayó en segundo plano. Y ahora que eso ya se anunció, ya están trabajando en estos documentos y probablemente esas regulaciones se publiquen el 16 y 17 de junio, antes de la licitación, que es el 18 de junio. Ahí el BOPREAL también tiene un componente que afecta la fijación de expectativas, porque le da certidumbre o ayuda a reducir la incertidumbre que hay alrededor de cuánto es esa deuda pendiente. Entonces vamos a extraer información de esta transacción. El tercer elemento es súper importante, que es el que tiene que ver con las LEFIs. Las LEFIs se emitieron hace casi un año, el 17-18 de julio del año pasado, con un objetivo transitorio, que era contribuir a transicionar de un instrumento de esterilización monetaria, que eran los pases del Banco Central, a volcarlos al balance del Tesoro. ¿Y por qué se dice que era transicional? Porque partíamos de un nivel de necesidad de absorción monetaria muy alta, que con el tiempo sabíamos que se iba a ir digiriendo por la sociedad. Entonces diseñamos este instrumento que tenía un año de plazo y nos estamos acercando al año de plazo. Entonces toca decidir qué se va a hacer con el instrumento. Si ese instrumento ya cumplió su ciclo o si toca renovarlo por un instrumento similar. Y la conclusión a la que llegamos es que ese instrumento cumplió su ciclo. Ya no es necesario mantenerlo como un instrumento de absorción monetaria como fue diseñado originalmente. Tenía una concepción temporaria y ese tiempo ya se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que antes del vencimiento de ese instrumento, que es el 18 de julio, ese instrumento está en el balance en el activo del Banco Central. Entonces, el Tesoro y el Banco Central van a pautar el canje de ese instrumento antes de su vencimiento por un portfolio de LECAPs que van a quedar en el activo del Banco Central. ¿Cuál es el impacto de esto sobre el equilibrio monetario y sobre la instrumentación que afecta a terceros? Lo que va a pasar es que los bancos que hoy suscriben las LEFIs a través del Banco Central van a perder ese instrumento, van a dejar de tener la posibilidad de suscribir LEFIs a partir del 10 de julio. O sea, los bancos desde hoy hasta el 10 de julio tienen que planificar cómo van a estacionar esa liquidez que hoy está estacionada en las LEFIs. ¿Por qué creemos que este instrumento cumplió su ciclo? Porque originalmente las LEFIs se diseñaron para reemplazar un rol que cumplían los pases en la absorción monetaria. Y como dije,
esa absorción monetaria que originalmente representaba un excedente, con el tiempo se fue digiriendo y se fue absorbiendo por la sociedad y por los mercados. Y pasaron a ser saldos puramente transaccionales. Estos saldos transaccionales tocaron un piso hace más o menos un mes y medio, 2, y a partir de ahí empezaron a reemplazar o a competir con las LECAPs de corto plazo. Entonces vimos que el saldo del EFIS empezó a aumentar un poquito en los últimos 2 meses a medida que el saldo de LECAPs se reducía en los últimos 2 meses. Y esa es la pauta que a nosotros nos da que esto ya cumplió su ciclo. Que lo que tiene sentido es que esa liquidez transaccional se estacione o en LECAPs, como se venía dando hasta hace un mes y medio, 2, o en los otros instrumentos que los bancos cada uno decía cuál es el óptimo para ellos. Algunos decidirán depositarlos en el Banco Central, otros decidirán volcarlos al mercado de dinero y otros lo manejarán como un portafolio o de créditos o de LECAPs de corto plazo. Y nosotros lo que vamos a hacer desde el Banco Central es, de acuerdo a lo que es nuestro mandato de preservar el correcto funcionamiento del mercado, de los mercados financieros, es donde veamos que es necesario participar en el mercado secundario de las LECAPs de corto plazo. Ya tenemos hoy un portafolio de LECAPs de corto plazo que podemos usar con este propósito, y lo que vamos a hacer ahora es agrandarlo, tener más instrumentos disponibles como herramienta cuando creamos que es necesario, que tiene sentido usarlos. Sería a través de operación en el mercado secundario, ¿no? Las LECAPs, el Banco Central podrá operar en el mercado secundario de las LECAPs, como lo viene haciendo hasta ahora, y ahora lo único que va a tener es un arsenal más grande para poder operar en ese mercado. Y el cuarto elemento... Me falta que lo que clarifica la política monetaria. Sí, está buenísimo, gracias por el recordatorio, porque hay un elemento que es muy importante. Nosotros cuando iniciamos la fase 3, en realidad ya desde la fase 2, pero estamos en un esquema monetario donde la política monetaria se lleva adelante por los agregados, no por tasa. Cuando teníamos cepo, podíamos jugar a controlar las dos variables, cantidades y precios, tasa y cantidades monetarias. Cuando vamos liberando los mercados, las distintas capas que fuimos levantando, y a partir del inicio de la fase 3, ya se hace imposible manejar las dos variables. Tenemos que elegir una. Y elegimos que vamos a manejar cantidades. Este es un esquema donde no se emiten pesos. Al no emitir pesos, las tasas pasan a estar determinadas por el mercado. Y como parte de esta transición y como parte del legado de las LEFIs, todavía nos quedaba una variable que era la tasa de política monetaria, que generaba algo de confusión. ¿Por qué? Porque, como siempre explicamos, que la gran mayoría del mundo está en un esquema de inflation targeting, mira la tasa de interés de política monetaria como la principal referencia del esquema monetario. Y nosotros no estamos bajo ese esquema monetario, nosotros estamos bajo un esquema de control de agregados. Entonces, eliminar las LEFIs nos contribuye a eliminar la tasa de política monetaria, como se fue conceptualmente definida originalmente, y ahora todas las tasas quedan determinadas por el mercado. Y la única variable que nosotros determinamos y controlamos es la cantidad de dinero en este esquema donde no se emita en pesos. La única fuente de emisión de pesos es el piso de la banda. Por eso también es importante el tema de los puts que comenté al principio. O sea que cuando decís que el Banco Central va a estar, digamos, eventualmente que podrá participar del mercado de letras cortas, no es a efectos de fijar una tasa, sino de dar liquidez al mercado. Totalmente. Es para que los mercados funcionen, determinen cuál es su precio, cuál es la tasa de interés a través de la oferta y demanda de esos instrumentos, y nosotros vamos a estar mirando solamente que el mercado esté funcionando bien, que si hay eventos disruptivos, cómo hacer para contribuir a que eso se resuelva, no con un objetivo de determinar una tasa, un nivel de la tasa de interés. El cuarto punto de las medidas, que no tiene fecha específica, pero la mencionamos porque nos parece que es importante que cuando definamos la fecha se entienda de lo que estamos hablando, es un tema bastante técnico que tiene que ver con la política de encajes. Cuando comenzamos nuestra gestión, el esquema de regulaciones financieras, bancarias, era muy complejo, tenía muchas capas
siempre decimos capas geológicas de distintas razones, de distintas regulaciones que se fueron poniendo en el tiempo, como un juego de parches, ¿no? Un parche acá, después se me sale la liquidez por otro lado, le pongo otro parche, después se me sale por otro lado, le pongo otro parche. Y entonces el esquema tenía tasas mínimas, tasas máximas, encajes diferenciados. Todo eso se fue limpiando. Y nos queda este elemento que es una tasa de encajes diferenciado entre los depósitos que hacen los fondos comunes de los depósitos que hace cualquier otro individuo o agente o empresa en un banco. ¿Qué quiere decir esta política de encajes diferenciadas? Esto quiere decir que un banco, cuando alguien viene a hacerle un depósito, dependiendo del encaje que le corresponda a ese depósito, le puede ofrecer una tasa de interés u otra. Más alto el encaje, más baja la tasa de interés que le puede ofrecer. Hoy, el encaje que se le aplica a un depósito realizado por un fondo común de inversión es más bajo que el encaje que se le aplica al depósito hecho por cualquier otro agente de la economía. Al principio este encaje era 0 y fue subiendo y hoy es 20%, pero todavía es más bajo que el resto. Entonces, los bancos hoy le pueden ofrecer a los fondos comunes de inversión una tasa más alta por sus saldos en cuentas corrientes remuneradas de lo que le pueden ofrecer a cualquier otro agente de la economía. Y eso está generando una distorsión. Eso lo que está generando es un incentivo a que los fondos de los participantes fluyan a través de los fondos comunes de inversión al sistema bancario. Y esto tiene dos consecuencias. La primera es, hay un incentivo para agregar una capa de intermediación en el flujo de fondos, que intermediación implica un costo. Y el segundo elemento, que es el más importante de lo macroprudencial, es que le genera una altísima volatilidad en el fuente de fondeo de los bancos. ¿Por qué? Porque los fondos comunes tienen una obligación fiduciaria de todos los días buscar cuál es la mejor tasa para sus depósitos. Entonces, tienen el incentivo de la obligación fiduciaria a todos los días estar moviendo sus depósitos de un banco a otro. Y eso para el banco que está al otro lado, que está viendo cómo va a conseguir depósitos para hacer préstamos, nunca sabe cuándo le van a renovar y cuándo no le van a renovar el depósito. Entonces tiene alta volatilidad en su fondeo, que eso implica que o no puede hacer tantos créditos o le pone un costo a esa volatilidad, una prima a esa volatilidad que al final resulta en un costo para la economía. Es parte del costo argentino que estamos viendo de reducir. Entonces, como esta medida tiene un impacto en el equilibrio monetario y es una medida que tiene un lag en cómo se implementa, porque los encajes se aplican sobre el promedio de los depósitos del mes anterior, todavía no definimos bien cuál es el momento, lo estamos monitoreando muy de cerca. Ahora justo hay movimientos estacionales en la demanda de dinero que tiene que ver con el aguinaldo, que tiene que ver con las vacaciones, la segunda mitad de junio, la primera mitad de julio. Entonces estamos calibrando bien cuándo lo vamos a implementar, pero lo que quisimos es compartir que hacia ahí es donde va el sistema financiero, hacia ahí es donde van las reglas bancarias. Ahí preguntaban qué era un encaje. Bueno, un encaje es la parte de los depósitos que regulatoriamente los bancos tienen que quedarse en el banco en caso de que el depositante quiera venir a buscar su plata. Por ejemplo, vos venís, Feli, y me traes 1.000 pesos de depositar en el banco y yo, banco, me puedo dar vuelta y prestar esos 1.000 pesos. Pero es prudencial que yo no le preste esos 1.000 pesos a José Luis, porque cuando vos quieras buscar el depósito, tengo que ir a cancelarle el préstamo a José Luis y por ahí José Luis se lo gastó y no me lo puede devolver. Entonces, regulatoriamente, si vos fueses un fondo común de inversión, el Banco Central te dice, bueno, cuando vos, fondo común de inversión, depositas los 1.000 pesos, el 20% tiene que quedar en el banco. No puede ser prestado a José Luis. Solo le puedes prestar a José Luis, en este ejemplo, 800 pesos. Claro, perfecto. Y eso es lo que se está regularizando. Eso es lo que se está regularizando próximamente. Qué importante, Santi, una medida que parece tan técnica que finalmente es bajar el costo financiero de la economía. Bajar el costo a lo que los bancos pueden hacer préstamos a empresas y familias, ¿no? Porque bajás volatilidad de fondeo, sacás la arena de la intermediación financiera y finalmente es eso, bajar el costo financiero. Y le saca volatilidad, ¿no? Como bien explicado Santi, para que... Claro. Y además, aún mejora la eficiencia de la economía, porque tenés a gente que está tomando decisiones de depositar en una institución o en otra, no basada
en la calidad del servicio o en la eficiencia de esa, sino que por una materia regulatoria. Entonces, estás alterando la toma de decisiones no por razones económicas, sino que por razones regulatorias. Y el ideal es equiparar la cancha para que esas eficiencias y conveniencias se vean claramente. Perfecto. Paso a la parte de los dólares. Dije al principio que tenemos algunas medidas que están pasando por el lado de los pesos y otras por el lado de los dólares. Por el lado de los dólares, la principal, que tiene que ver directamente con el Banco Central, es que, como anunciamos como parte del programa con el fondo, vamos a hacer otra ronda de colocación de repos para fortalecer las reservas. En diciembre del año pasado hicimos una ronda de repos, que es un financiamiento del Banco Central con bancos del exterior, donde habíamos anunciado que apuntábamos a hacer un programa de hasta 3.000 millones de dólares, y en ese momento, porque estábamos avanzando en la negociación con el fondo y por cómo se estaban dando las circunstancias, nos parecía que lo prudente y lo lógico era solamente hacer una colocación de 1.000 millones de dólares, que se hizo la última semana de diciembre y funcionó perfectamente. De ahí pasamos a que se anunció por el programa con el fondo en abril, y como parte del programa con el fondo y parte de la fluctuación cambiaria, buscamos fortalecer el balance del Banco Central, y tenía 3 fuentes de acumulación de reservas brutas para respaldar los pasivos monetarios y los pasivos en pesos del Banco Central. Una fue la capitalización por parte del Tesoro con el desembolso del fondo, y otra fue este componente de repo que decía que iban a ser 2.000 millones de dólares. Mañana, nosotros ya lanzamos la semana pasada esta nueva ronda de licitación con bancos. Mañana es donde se van a estar recibiendo las ofertas definitivas y se van a estar anunciando los resultados de esta nueva ronda. Lo que hicimos fue, en consideración y mirando cómo resultaron, cómo impactaron los anuncios que hicimos hasta ahora, estamos muy cómodos con que no hace falta exagerar el uso de ninguna de estas herramientas. Nos pareció que, dada la mejora y la estabilidad que estamos viviendo, había espacio para reducir un poco la tasa de interés que se está pagando por estos instrumentos en comparación con lo que era en diciembre. Es interesante porque, si bien el riesgo país todavía está en niveles parecidos, la percepción de riesgo en estos instrumentos es más baja y podemos bajar la tasa. Y entonces lo que vamos a hacer es, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares es nuestro objetivo para hacer en la colocación de mañana, y se va a estar definiendo mañana. Esos son reservas brutas que vienen directamente al Banco Central a, como decía, a fortalecer su activo para respaldar los pasivos monetarios y los pasivos en pesos del Banco Central. Y el segundo elemento tiene que ver más con los anuncios que hizo Finanzas, pero quiero hacer un comentario antes de pasarte el micrófono, que es un cambio normativo que estamos haciendo para que funcione mejor todo el esquema de suscripción en dólares y participación de inversores extranjeros en el mercado de capitales doméstico. Nosotros arrancamos con una estructura de cepo tan apretada con respecto a la salida de capitales de inversores extranjeros, que en realidad dejó de ser una herramienta para contener el capital dentro de Argentina y pasó a ser una barrera para que nadie pueda entrar. ¿Por qué? Porque después de 4 o 5 años de cepo, los inversores que habían quedado atrapados originalmente cuando se pusieron estas medidas encontraron la forma de salirse. La realidad es que no había nadie atrapado en Argentina, nadie relevante, nadie que quisiera salir, que no podía salir, de los inversores extranjeros financieros, estoy hablando, que había quedado atrapado en Argentina. Sin embargo, las medidas que existían con respecto a ese cepo hacían que nadie tenga el incentivo para entrar, porque decía, si no voy a poder salir, o si me va a costar mucho salir, o si va a tener un camino muy sinuoso y dificultoso para salir, no tengo los incentivos para entrar. Entonces, hace unas semanas empezamos a flexibilizar estas medidas, siempre en un marco donde nos importa preservar el equilibrio desde un punto de vista macroprudencial. ¿Qué quiere decir? No nos interesa el capital especulativo de corto plazo, alguien que entra, hace una transacción financiera y sale, porque eso nos da volatilidad, nos da falta de previsibilidad. Nos gusta preservar un mercado financiero estable, donde la gente pueda canalizar sus ahorros, sus saldos transaccionales,
todos los saldos financieros de la economía se puedan trasladar a ese mercado de una forma segura. Entonces, pusimos una primera capa de liberación de estas restricciones, donde definimos que primero las movimos, perdón, generamos los incentivos para que estos inversores vengan a través del mercado libre de cambios, a través de los bancos, no necesariamente a través del contado con liqui, y le dijimos, bueno, si ustedes entran a Argentina con fondos frescos financieros y los dejan 6 meses, pueden salir tranquilamente. Después empezó a aparecer la demanda por los instrumentos del Tesoro y nos vimos que los instrumentos del Tesoro eran de más largo plazo que estos 6 meses, y entonces las dos restricciones hacían que una no sea vinculante. Y después de la experiencia que tuvimos con el último, el Bonte 30, donde hubo una alta participación de inversores del exterior, lo que estuvimos viendo en este ejercicio es que muchas de estas trabas operativamente son un incordio y traen un costo. Y entonces estuvimos midiendo y evaluando estos riesgos macroprudenciales y nos parece que están dadas las condiciones para avanzar un poco más en esa liberación. Entonces lo que van a ver en las medidas del Banco Central es que vamos a flexibilizar las condiciones para los inversores extranjeros que quieran entrar y salir de Argentina, siempre y cuando su participación sea en instrumentos que tienen por lo menos 6 meses de plazo. Con eso nos sentimos súper cómodos y es consistente con el anuncio que le paso al ministro la palabra para que comente qué es lo que anunciaron por el lado de Economía. Bueno, de vuelta, buenos días a todos. Gracias, Santi. Ahora, a mí me parece importante algunas aclaraciones con respecto a lo que es el tema de la acumulación de reservas, y sí, que tiene que ver con lo que hemos anunciado. Como ya ha dicho el presidente varias veces, obviamente el tema de la acumulación de reservas no tiene el nivel de, digamos, de prioridad, de importancia que tenía digamos, hace algunos meses, dado que hoy estamos con tipo de cambio flotante y un banco central capitalizado. Justamente por eso fue que nosotros pedimos un monto más alto de lo que el fondo mismo y el mercado esperaba, y también un saldo adelantado, upfront, como se dice, también más alto, justamente para, digamos, previendo esto. Pero de ninguna manera quiere decir eso que estamos minimizando el tema. Lo que sí es importante que se entienda, para mí, es que la acumulación de reservas es una consecuencia del buen funcionamiento del programa. En algún punto es algo parecido a la inflación. Con superávit fiscal, sin emisión de dinero, vos sabés que la inflación va a colapsar. Ahora, como siempre explicamos, la inflación es un fenómeno monetario generado por exceso de oferta de dinero, caída de demanda o la combinación de ambos. El Banco Central puede controlar la cantidad de oferta. A la velocidad a la que se recupera la demanda depende de la gente. Entonces, si la inflación, digamos, empieza con 1 este mes o el mes que viene, o con 0 dentro de 2 meses o 3, se verá. Lo que seguro es que la inflación va a colapsar y va a converger a los niveles internacionales. Con la acumulación de reservas pasa lo mismo. Si los agentes económicos deciden inversiones o vender dólares, es por el buen funcionamiento del programa económico. Si es el mes que viene o el otro, no es esencialmente lo más importante. Entonces, hago esta aclaración porque se ha hablado mucho de, ahora tienen en el programa con el fondo que tienen que acumular sí o sí 3.000 millones más o 4.000, porque si no, no cumplen con el programa. A ver, nosotros hablamos constantemente con el fondo, el diálogo es continuo y ellos están contentísimos con cómo funciona el programa. Y de vuelta, esta es una meta que por supuesto que nosotros nos proponemos cumplir, pero que se entienda también que no depende, como muchos creen, de que
necesariamente el tipo de cambio vaya al piso de la banda. Como dijimos millones de veces con el profesor Furiase, pues se pueden acumular de reservas de diferentes formas. Y van algunas aclaraciones. Algunos, incluso algunos en el mercado, le gustarían ver como un programa de compra del Banco Central dentro de la banda. Nosotros no vamos a hacer eso, porque creemos que eso le quita credibilidad a lo que justamente nosotros ya convenimos. La credibilidad, como digo siempre, es la materia prima a la hora de hacer política económica. Y nosotros dijimos que iba a haber una banda donde el Banco Central iba a estar comprando dólares solamente en el piso de la banda y vendiendo dólares solamente en el techo de la banda. Entonces, acá, si el Banco Central se pusiera a vender pesos en 1100, no faltaría los que después, si el precio del dólar se va a 1200, estarían pensando, bueno, ahora el Banco Central se va a poner a comprar pesos o vender dólares. Entonces es como que habría una banda dentro de la banda, generaríamos todo el tiempo especulación. Nosotros dijimos que íbamos a ir a un esquema de flotación con una banda relativamente amplia, de 1000 a 1400, con un crawl de 1% divergente, con la idea de flotar cada vez más. Entonces nos parece extremadamente importante cumplir con eso. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan acumular reservas, por ejemplo, vía el Tesoro Nacional, nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia si lo hace? Dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia si dentro de la banda compra el Banco Central o compra el Tesoro Nacional? Bueno, es bastante grande la diferencia, yo diría enorme. En primer lugar, porque si el que compra es el Banco Central, el Banco Central estaría emitiendo pesos, ¿sí? Y como ya dijo Santiago, en el esquema nuestro no se emiten pesos. Entonces, si el Banco Central estuviera comprando dólares de vuelta en el medio de la banda, estaría emitiendo pesos, cosa que no vamos a hacer. Diferente es si esto pasa en el piso de la banda. Si en el piso de la banda el Banco Central vende pesos, entonces lo está haciendo casi con seguridad porque hay un aumento en la demanda de dinero. Entonces nosotros nos sentimos lo suficientemente confortables de que ese es un buen momento para que el Banco Central venda pesos, porque evidentemente la sociedad estaría demandando más pesos, ¿no? Entonces, eso por el lado del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia con el Tesoro? Que si el Tesoro hace esto mismo, ¿sí?, lo estaría haciendo con superávit propio. Entonces esto no implica nueva creación de dinero. El banco, el Tesoro Nacional, como ahora, lejos de tener déficit, tiene superávit, un superávit que más o menos ronda el billón de pesos por mes. Eso le posibilitaría al Tesoro Nacional, con esos pesos, sin generar de vuelta nueva emisión de pesos, poder comprar dólares. Como de hecho acabamos de hacerlo, porque fíjense ustedes que en la emisión de estos Bonte 2030, el Tesoro tranquilamente podría haberle dicho a los inversores: vayan y vendan esos dólares en el mercado para hacerse de pesos. Probablemente si 1.000 millones de dólares hubieran ido en un día al mercado, seguramente hubiera empujado el precio de la divisa cerca del piso de la banda, ¿no? O tal vez al piso de la banda. Y no hicimos eso. Nosotros desde el Tesoro compramos esos 1.000 millones, lo que también desmitifica este tema de que nosotros queremos que el dólar vaya al piso de la banda, ¿no? No es nuestra intención generar una volatilidad en el tipo de cambio que sea de alguna manera injustificada, como ser por una venta de un bloque, porque sabemos que eso distorsiona
a muchas economías regionales, pymes, exportadores, muchos. Entonces, esa no es la intención nuestra, pero también es importante que se entienda que no es la única manera de acumular reservas. Y esto quiero dejarlo bien claro. O sea, puede ser a través de este mecanismo, puede ser porque entran inversiones, puede ser porque hay financiamiento de compañías o de otras provincias que también eventualmente querrán deshacerse de esos dólares, y entonces el Tesoro siempre va a tener la opción, con esos pesos que retiró del mercado por el superávit fiscal, de eventualmente decir, bueno, yo te puedo comprar esos dólares. También está la opción que no se habla, pero que nosotros de hecho estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, digamos, muchos de los activos del AVE, y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones. O sea, la forma en que acumulamos reservas la decide el gobierno nacional, y son, como dijimos, diferentes formas. No es necesariamente que el tipo de cambio tenga que ir al piso de la banda, ¿sí? Adicionalmente, en los anuncios de ayer sí pusimos que, como parte de esta refinanciación quincenal que hacemos de la deuda que va venciendo, ¿sí? Cada 15 días el Tesoro hace colocaciones para refinanciar, ¿sí? No es nueva deuda como algunos tratan de inculcar con la malicia típica que cada vez se cree menos gente, sino que es refinanciamiento de deuda. De hecho, este gobierno, como pusimos en el comunicado, bajó la deuda privada y con organismos de 100 puntos de producto a 39. Entonces, lo que quiero decir es, se va a incluir dentro de este menú la posibilidad de que eventualmente puedan entrar también en estas diferentes licitaciones, por lo que es títulos a más de un año, que puedan ser suscribidos o suscribibles en dólares. Esa es una forma más también de eventualmente acumular reservas. Entonces, como pueden ver, el menú es amplio. Como dije, es una consecuencia del buen funcionamiento del programa. No minimizamos el tema, sino que le damos la relevancia que efectivamente tiene. Simplemente estamos muy confiados en lo que son nuestros nuevos fundamentos económicos. Mientras nosotros mantengamos el orden fiscal y monetario, tanto la inflación a la baja como la acumulación de reservas son dos consecuencias obvias que se van a dar. Así como antes pasaba lo contrario, cuando nuestra economía tenía déficit fiscal, ¿sí? Y financiamiento monetario espurio. Entonces, esta es una aclaración que nos parece importante porque vemos mucho de títulos en los diarios, hasta por ahí, digamos, justificada en algún punto. Entonces, nos parecía importante dar ejemplos más específicos de cómo vemos nosotros este tema. Seguramente me estoy comiendo algo, pero invito a la mesa a que nos corrija tanto a Santi como a mí. José, ¿querés aclarar alguna cosa? La verdad que a mí me trajeron un poquito de relleno por si se les olvidaba algo a los dos. No, qué relleno. Si el otro día dijeron que fuiste el protagonista, no, así que... y la verdad que lo dijeron absolutamente todo. Estaba tratando de anotar qué se les olvidó y la verdad es que tengo muy poco que decir. Enfatizaría un punto general, y el primero tiene que ver con la gran coordinación con que trabaja el equipo. El hecho de que aquí hay un conjunto de medidas de política monetaria y política fiscal, de financiamiento, y todas tienen una interacción
entre ellas. Todas tienen consecuencias para las otras y creo que la presentación conjunta de este programa, como lo están haciendo hoy, como lo hicieron ayer, es una clara muestra de eso. Es tan así que, como dijo Toto, estamos en constante comunicación con el fondo, y el mismo fondo ayer nos comunicaron y nos felicitaron por la forma en que se habían hecho estos anuncios. Se los habíamos adelantado a ellos, estamos, como dije, en constante comunicación, tenemos un diálogo muy fluido con el Fondo Monetario. El otro punto en ¿Estás seguro, José Luis? Si dicen que vos, no sé qué, te putearon allá. No, sí, se dicen tantas cosas. Tenemos una muy buena relación. El otro punto que iba a decir es que el programa del Fondo Monetario tiene muchas metas, tiene muchos hitos. Y sobre todo lo más importante es la mantención de los equilibrios, que muchas veces son los que generan las crisis, y en todo eso el programa está funcionando excepcionalmente bien. Y como dije, hay metas y hay hitos, y en esas metas hay metas que estamos sobrecumpliendo, que estamos avanzando más rápido de lo que incluía el programa, e incluso no solamente más rápido, sino que con mayor profundidad. Primero de esos es el superávit primario. Habíamos acordado un superávit de 1,3% del producto y estamos vamos a terminar y nos comprometimos un superávit primario de 1,6%. Hay otro elemento que era muy importante. El acuerdo con el fondo, a la gente que le preocupa el tema de las reservas y la velocidad de la acumulación, incluía un acceso a los mercados internacionales el año que viene. Eso se veía. Dada la forma en que se está ejecutando y desarrollando y evolucionando el programa económico, nosotros vimos que había una posibilidad de reacceder a los mercados internacionales antes de lo que habíamos programado con el fondo. Este era un tema muy importante para el Fondo Monetario. Entonces, eso es otro de los elementos que muestran nuestra buena voluntad para acceder, para cumplir con todos los objetivos que están planteando en el fondo. Me gustaría enfatizar otro punto más que hizo Toto, que lo veo a menudo, porque había muchas dudas con respecto a nuestra intención de flotar. Como dijo Toto, hay gente que dice que queremos que vaya al piso de la banda, que vaya al piso de la banda. La verdad es que este es un sistema en donde las fuerzas del mercado y los fundamentales van a determinar en dónde está el tipo de cambio de equilibrio, a dónde va. No estamos haciendo nada para tener algún nivel específico. Y como dijo Toto, si quisiéramos que el peso fuera y forzarlo al piso de la banda, no habríamos comprado a los $1.000 millones que trajeron los inversionistas internacionales, y si hubieran tenido que vender esos $1.000 millones en corto plazo, seguramente estaríamos en el piso de la banda. Entonces quiero reenfatizar que tenemos un sistema de flotación sin manejo, sin intervención sucia ni de ningún tipo. No, y lo curioso es que los que criticaban decían que cuando saliéramos con el fondo se iba a ir a 2.000 el tipo de cambio, banda de 1.600, 1.800, que íbamos a vender todos los dólares. Ahora no solamente el Banco Central no está vendiendo nada, sino que además ya consiguió financiamiento por $1.000 millones. Exactamente. Y lo que dijo Santi es, en términos de el levantamiento de la restricción de los 6 meses, es muy importante, porque esa restricción, más que resolver un problema específico de capitales que podían entrar y salir, se constituyó en una obstrucción. Y es muy posible que muchos inversionistas se quedaran afuera por las restricciones que imponía esa mecánica. Así que esto es clave. Y el último punto que quiero enfatizar es que a veces perdimos un poquito de conciencia de dónde venimos y de lo que se ha hecho. Lo que se hizo en los últimos 2 meses y medio, que tiene que ver con la salida del cepo, 2 cosas simultáneas que muchos programas del fondo no lo hacen en forma simultánea. 1, se levantaron los controles de capitales, y número 2, se flotó
la moneda en un régimen de bandas. Esas dos cosas simultáneas que podrían haber sido turbulentas resultaron en una calma en la moneda, con una leve apreciación del tipo de cambio nominal, si quieres, y lo más importante, se eliminó la prima de inflación que existía en todo el proceso de formación de precios de bienes, servicios y activos financieros. Al salir del cepo en forma tan ordenada, todo el temor de que aquí podía haber una crisis se disipa y vemos cómo las expectativas de inflación empiezan a caer. Esto es sumamente importante. Y cuando está todo tan calmado, uno le tiende a dar menos importancia, pero la verdad que es un logro del programa económico que es realmente notable, destacable y en cual en el Fondo Monetario están muy conscientes. Y en esa línea, José Luis, y lo hemos charlado y vos lo habías marcado, eras uno de los que decía que, a diferencia de lo que piensan muchos, la salida del cepo va a ayudar a bajar las tasas. Eso es lo que yo Muchos decía. pensaban que iban a subir, entonces, en sintonía con una salida del cepo programada y que logró bajar expectativas de inflación y vino con estabilidad del tipo de cambio, también probó que pudo bajar las tasas de interés respecto de lo que venía pasando, ¿no? Y me parece eso es muy importante. Sí, sí, absolutamente. Y creo que también, como dije, ya lo dijeron todos ellos antes. Santi había dicho que el cepo, que en un momento era una barrera para que los argentinos pudieran salir, en un momento se convirtió en un dique para que capitales pudieran entrar a la Argentina. Yo tengo una pregunta para Marta. Con la eliminación de las LEFI al vencimiento y la recompra de puts por parte del Banco Central, que no es lo mismo que el put que tiene el bono del Tesoro nuevo. No es lo mismo. ¿Por Hubo qué una no explicas confusión, un ¿no? poquitito a la gente qué es un put? Bueno, es una opción de venta. Claro. Le da al derecho, las personas que tenían bonos tienen el derecho a cualquier día, en un día, ir y decirle a Santi, toma, acá tenés los bonos y me los tenés que dar a este precio. Al precio del cierre anterior, Del cierre anterior. toda la pesos. cantidad que quisiera vender. Entonces, Eso que era una emisión contingente. Una emisión monetaria contingente y de hecho hacía que la duration efectiva de ese título sea un día, porque el central la podía recomprar y con ese efecto en emisión monetaria, con lo cual La tenía que recomprar. La tenía que recomprar. entonces Y el gobierno anterior, a instrumentos duales, o sea que ajustaban por inflación o tipo de cambio, lo que más subiera, encima le daba esto, el Banco Central le daba estos put porque ni así los querían. Pero bueno, la pregunta para Marto era, con la recompra de puts, que no es la mismo que la del Tesoro, la del bono nuevo es simplemente... Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, pero es que, ¿sabés que me preguntaron esto? Me dijeron los puts, pero no acaban de dar puts y ahora los vuelven a sacar. No, los que sacamos, o los que va a sacar el central, son los que había dado, los que venían de resabio del gobierno anterior. Los del Tesoro es simplemente, si vos a los 2 años querés vender el bono, lo podés hacer por única vez en un día específico. La pregunta, Marto, es, dada esta recompra de puts del central y la eliminación de la LEFI al vencimiento, ¿se puede decir que ya no hay pasivos a un día? Exactamente, y eso es muy importante lo que mencionás. Por ahí siguiendo la línea de lo que decía Toto, ¿no? de la caída que tuvimos en la deuda del Tesoro con el sector privado desde diciembre de 2023, ¿no? Desde 100 puntos de producto a 39 hoy. También algo para destacar, como decías, de la deuda un día, es que en aquel momento prácticamente toda la deuda consolidada estaba un día, ¿no? Cuando uno sumaba los puts y los pasivos remunerados del Banco Central, ¿no? Los pases pasivos. Tal cual. Hoy esa duration de la deuda, esos plazos se extendieron fuertemente, ya no hay más pasivos remunerados, como vos decís, ya se están eliminando los puts y además en las colocaciones que fue haciendo la Secretaría de Finanzas se fue extendiendo la duration de la deuda, ¿no? Con lo cual efectivamente es como decís, ¿no? Eso ha mejorado sustancialmente el perfil de vencimientos de la deuda. Otro punto importante respecto a lo que ha logrado la estrategia financiera en los últimos meses, ¿no? Desde el comienzo de la gestión, es una caída fuerte en lo que es la participación de la deuda indexada dentro del total de las colocaciones, ¿no? Cuando nos parábamos en noviembre de 2023, teníamos prácticamente que lo que se colocaba era prácticamente todo deuda indexada, ¿no? No había deuda en pesos a tasa fija.
hoy esa relación se invirtió, ¿no? Con lo cual eso también demuestra la confianza, ¿no? Que va generando el programa económico. Y algo simplemente para agregar, que me parece importante, es que esta caída en el stock de deuda, esta mejora en el perfil de vencimientos, se dio en un contexto, quizá a diferencia de otros periodos de la historia, cuando caía transitoriamente el stock de deuda, quizá por incumplimiento de contratos o por licuaciones. En este caso, no se da por nada de eso, y además se da en un contexto de crecimiento económico, ¿no? La economía viene creciendo a un ritmo de 6% anual. De hecho, ayer tuvimos algunos datos de actividad de abril, ¿no? La industria creció 2,2% mensual, la construcción 5,1% mensual. Se da en un contexto de caída en la tasa de inflación y de fuerte mejora en los indicadores sociales, ¿no? Con lo cual, eso también es importante poner en qué contexto macroeconómico y en qué contexto de resultados se está dando esa mejora, ¿no? Esa caída en la deuda y esa mejora en el perfil hacia adelante. Sí, yo querría reforzar ese punto que dijeron los dos. Lo podemos repetir todos si quieren, porque sí, porque digamos, hay que poner las cosas en contexto. O sea, pensemos dónde estábamos en diciembre del 2023, y si un año y medio después te decían que íbamos a estar creciendo arriba del 6%, sin déficit, sin emisión, con la inflación más baja de los últimos, veremos que el número de mayo, pero muchos años, habiendo sacado a 10 millones de argentinos de la pobreza, flotando, sin intervención del Banco Central, yo creo que no lo hubiera creído nadie. Entonces, decía recién José Luis, una vez que uno está en esa situación, bueno, de alguna manera tiende a normalizarlo y a pedir más cosas, y eso es entendible, pero también hay que contextualizarlo para que todos entendamos, los argentinos, que tampoco se pueden solucionar todos los problemas heredados de las últimas décadas, en particular del populismo de los últimos 20 años, en un año y medio. O sea, lo que sí está claro es que ese es un modelo que no funcionó, que llevó a Argentina a su peor situación económica de la historia, lo que es mucho decir, ¿no? Y que estamos frente a un modelo que ya no son promesas, sino que tiene resultados concretos. Que hay mucho más para hacer, sí, obviamente, y por eso estamos acá y trabajando todos en esto. Pero, digamos, creo que tenemos que sentir mucha mayor confianza ahora que vemos estos resultados, de que seguro en este momento Argentina está en el camino correcto. Me dejas de decir una cosa. Una de las cosas que llama mucho la atención al estar acá es el increíble cortoplacismo que existe en la Argentina. Es impresionante. Y la obsesión con buscar el detalle de la cosa más mínima, que en donde puede salir mal alguna cosa. A mí me gustaría decir dos cosas, decir algo sobre el pasado y algo sobre el futuro. El pasado, lo que era al momento que el gobierno asume, era sustancialmente más complejo y peor de lo que la gente, creo yo, tiene conciencia. Esto que estamos hablando de que la deuda era toda a un día, no sé si hay conciencia de lo que es eso. Eso es una potencial bomba atómica, pero de una magnitud. Déjeme decirle una cosa. Y 95% indexada. Claro, ahora es solamente 10. Sí, pero déjame decirle una cosa, para que la gente entienda, es deuda un día. Si la gente dice, no, mañana no les pago esto, no le presto la plata al gobierno, tenías que emitir toda esa cantidad de dinero o ir a la quiebra. Eso fue lo que causó la crisis en Estados Unidos del 2008 con Lehman Brothers, con Bear Stearns. O sea, eso era de un riesgo gigantesco potencial, y muchas otras distorsiones. Y por otra parte, cuando yo veo hacia el futuro, yo creo que teniendo una perspectiva de haber vivido fuera, visto, es mucho más promisorio de lo que yo creo que los argentinos mismos tienen conciencia. Cuando miro la estructura de políticas macro,
No hay un país en el mundo que tenga la macroeconomía más ordenada que lo que tiene Argentina hoy y que tenga un programa de reformas con una secuencia más clara que el que tiene Argentina hoy. No lo hay en el continente, no lo hay en Europa, no lo veo en ninguna parte. Y una cosa más, Toto ha dicho cosas muy importantes que tienen que ver con una secuencia y a de dónde vamos. Toto ha dicho, vamos a privatizar, vamos a vender activos, es toda parte de un programa que se ha ido ejecutando paso por paso y que creo que no se ha tomado conciencia del enorme potencial que tiene el crecimiento Argentina en este contexto. Yo lo veo particularmente en las Américas. No hay ningún país que tenga el futuro que nosotros tenemos hoy acá en la Argentina. Totalmente. Y por ahí la gente se pregunta, todas estas medidas que parecen técnicas, ¿cómo me impacta concretamente, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque si uno mira, todas estas son medidas que tienden ¿a qué? A fortalecer el balance del central, a que haya menos pesos, a que se refuerce la posición de reservas líquidas del Banco Central, y eso, junto con el superávit fiscal y la estrategia de desendeudamiento, ¿en qué termina? Termina en que permite continuar bajando inflación, bajando impuestos, bajando el costo financiero, que es la clave para que siga habiendo crédito a familias y a empresas, estirando el horizonte por las cuales las personas pueden tomar decisiones de consumo e inversión, porque se estabiliza la macro, y todo eso es lo que va a permitir, siguiendo, sacar personas de la pobreza, ¿no? Como ya sacamos más de 10 millones en menos de un año. Entonces, eso es importante no perder de vista en dónde pega la estabilización macro. Pega directamente a la vida cotidiana de la gente. Santi lo dijo en el programa anterior, te termina mejorando la calidad de vida. Y lo que vos dijiste, Fede, siempre, también del cambio de chip. Del chip, sí. Hay muchos comerciantes y empresarios que siguen pensando que la forma de ganar competitividad no es bajando el costo argentino vía impuestos, tasas municipales, impuestos provinciales y regulaciones, sino devaluando. Por eso querían antes que saliéramos del cepo, porque en realidad la especulación era que el dólar iba a ir para arriba y entonces íbamos a ganar falsa competitividad. Ahora que fue para abajo, entonces quieren que vos intervengas artificialmente para subirlo. O sea, les cuesta mucho hacer ese cambio de chip, de entender que ese es el modelo que nos llevó al fracaso, el de creer que Argentina solo puede ser competitiva pagando salarios miserables en dólares y con un tipo de cambio real altísimo. Eso fue lo que nos llevó a donde estamos. En el esquema que nosotros buscamos es exactamente lo contrario, que la gente gane salarios razonables en dólares, que las empresas inviertan, sean eficientes y nosotros desde el Estado seguir bajando impuestos y regulaciones. Y qué interesante, porque ya estamos viendo bajas nominales de precios en muchos sectores. Eso no ocurría. No ocurría antes. Yo Yo no nunca lo recuerdo, vi, no. Por lo menos yo nunca lo vi. En mis 30 años no lo vi. En mis 40 años no lo vi y eso me parece... En mis 90 tampoco. Es un reflejo de que ese chip está empezando a cambiar. Por eso es tan importante la comunicación, ¿no? De que este es un modelo donde la ganancia de competitividad viene por otro lado, la estabilización macro genera otro esquema de incentivos, y no porque la gente tenga la culpa, porque era un chip que estaba en una macro enferma, de años y años, donde la evidencia empírica le daba la razón. Era un comportamiento defensivo, el ajustar por las dudas precios al alza, si te sobraba un mango comprabas dólares, porque el dólar solo podía subir. Acá el dólar puede bajar, los precios pueden bajar, y eso es resultado. No es casualidad, es causalidad de tener una macro sana. Sí, y de vuelta, el protagonista hoy es el sector privado. Por eso es tan importante la comunicación, porque en la medida que el sector privado entienda este cambio de modelo y se comprometa con este cambio, más rápido va a crecer el país y eso más rápido nos va a permitir a nosotros bajar impuestos. Entonces, siempre todas nuestras políticas van en sintonía, incluso los anuncios recientes hechos por Arca, todo va en línea y en sintonía a bajar el costo argentino vía menos impuestos y menos regulaciones. Bueno, sí, la gente, el sector privado son los protagonistas y el presidente que apoya todos estos cambios, que tiene la valentía y la decisión para hacerlo y que va por el mundo también, ¿no? Facilitando
que vengan nuevas inversiones. Bueno, espectacular mensaje, me parece que ya estamos. Muchas gracias a todos por escucharnos en este horario, no tan temprano igual. Así que le mandamos un saludo y nos vemos la semana que viene. Abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.